Bien, estamos de regreso a las 5:30 y antes de continuar con nuestro diálogo y nuestros invitados, Fabio Mar y Pedro Medellín, vamos a ir un instante al Congreso de la República con Omar Alejandro Hernández, porque allí tiene a uno de los directamente implicados en este asunto de la Fiscalía. Así que lo dejo, Omar, para que usted nos cuente de quién se trata y nos lo presente, por favor. Hola, Johan, televidentes, muy buenas tardes. Nos acompaña el senador del Centro Democrático, Eber Bustamante. Pues, senador, gracias por atender este informe especial que realiza Cable Noticias y contémosle un poco precisamente, usted en repetidas ocasiones ha pedido perdón al país en torno a lo que ocurrió hace 30 años aquí en la toma del Palacio de Justicia. Bueno, se trata de un acontecimiento extremadamente doloroso para todos los colombianos y por supuesto marcó un momento de la vida nacional donde nos obliga a aclarar ante el país cuál fue la responsabilidad del M-19. Hay que señalar con toda claridad que el único responsable de la toma del Palacio de Justicia fue el M-19 y que esa osadía la pagaron con su propia vida quienes tomaron la decisión y quienes hicieron parte del comando operativo que asaltó el Palacio de Justicia. De tal manera que el M-19 pagó esa osadía y por lo tanto no se puede argumentar que hay impunidad respecto de la responsabilidad del M-19. Lo que pasa es que con la retoma surgen una serie de situaciones que todavía la justicia no ha aclarado suficientemente. Por un lado, la retoma del Palacio cumple con las exigencias de la Constitución, la ley y los reglamentos militares, pero el problema empieza a presentarse con el traslado de los sobrevivientes a la Casa del Florero. Esa es la parte que el país, después de 30 años, no ha aclarado suficientemente y que la justicia tiene la obligación de clarificar, porque ahí hay responsabilidades del propio Estado a través de la fuerza pública. Y por esa razón el acontecimiento del Palacio de Justicia sigue siendo un hecho muy traumático en la vida nacional. En materia de justicia, precisamente, senador, hay quienes piden indulto, hay quienes dicen pues, que la responsabilidad no se debería investigar al presidente Belisario Betancur. Escuchamos hace pocos minutos al senador Álvaro Uribe en torno a este tema y a lo mismo a sus ministros en su momento. Pero hay quienes reclaman justicia. El fiscal decía esta mañana que son muchos los interrogantes que aún circundan en torno a ese tema. En materia de justicia, ¿qué se debe hacer desde su perspectiva? Por un lado, continuar a profundidad las investigaciones, sobre todo en relación con las personas desaparecidas, con las víctimas de tortura. Y ya afortunadamente en los últimos meses se han producido detenciones de algunos oficiales de la época, porque desafortunadamente hubo dentro de la cadena de mando unos oficiales que actuaron bajo su propia responsabilidad. Y ahí se cometieron una serie de delitos, muy distinto al caso del coronel Plazas Vega, que actuó públicamente en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales. Pero sí se cometieron delitos, que son los que tienen que ser investigados. Por supuesto, la responsabilidad del gobierno de la época, yo creo que es más una responsabilidad histórica, no una responsabilidad jurídica. El único que conserva esa verdad y que la puede transmitir al país es el propio presidente Belisario Betancur. Y él ha dicho en varias ocasiones que él tomó las decisiones y las tomó seguramente, como he manifestado, con fundamento en la Constitución y la ley. Pero hubo delitos que se cometieron ya por parte de miembros de la fuerza pública. En el caso del M-19, 4 años más tarde de los acontecimientos gravísimos del Palacio de Justicia, surge la posibilidad de un acuerdo de paz, porque el M-19 renunció voluntariamente a la violencia y dejó voluntariamente las armas. Entonces el gobierno empieza a estudiar los mecanismos jurídicos y en ese contexto se expide la Ley 77 de 1989, que establece los parámetros básicos que permitió expedir los indultos para cada uno de los miembros del M-19. Fue un acto individual, eso implicó estudiar el caso de la responsabilidad penal de cada uno de los miembros. Incluso hubo casos de miembros del M-19 que estaban detenidos y que no pudieron ser puestos en libertad
porque no calificaban para el indulto, precisamente porque habían estado vinculados a otro tipo de delitos que en esa época eran considerados como delitos atroces. O sea que la paz exitosa que ha habido con el M-19 tiene un sólido soporte jurídico y político. Jurídico porque está muy bien soportado en la Constitución y la ley y en las investigaciones judiciales de la época, porque si no, no hubieran podido decretarse la cesación de procedimiento en cada uno de los casos. Y política porque el M-19 fue artífice para la adopción de la nueva Constitución Nacional en el año 91. Más del 30% de la representación de constituyentes fue del M-19. Igualmente, a partir de ese momento fuimos elegidos senadores, representantes, alcaldes, concejales, diputados. Algunos fueron ministros, otros desempeñamos cargos muy altos dentro de los gobiernos nacionales. Hemos cumplido y por eso la iniciativa del señor fiscal se ve como un atentado contra el proceso más exitoso de paz que ha tenido la historia colombiana. Pero sin duda no hay que dejar de lado, senador, es el tema de que esta situación ha pasado en medio de las demandas a entes internacionales y ha llegado a las altas cortes. ¿Cómo tener esa radiografía de que la justicia traspasa ya fronteras y ya lo tienen las cortes estudiando uno a uno estos casos? No, hay una responsabilidad internacional del Estado colombiano en materia de derechos humanos, eso hay que tenerlo claro. Por eso el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le estableció a Colombia como Estado la obligación de pedir perdón frente a las víctimas del Palacio de Justicia, porque hay unos instrumentos exigidos por la comunidad internacional que obligan al Estado colombiano. Lo otro es responsabilidad de la justicia interna de Colombia. Para esa época no existía el Tratado de Roma, el Convenio de Roma. No existían los instrumentos propios de la jurisdicción internacional que sometía a los responsables de delitos cuando la jurisdicción o la justicia del respectivo país no actuaba. Por eso surgió la jurisdicción internacional. No es el caso del M-19 porque en ese momento no existía jurisdicción internacional. Existían unos instrumentos constitucionales y legales internos y fue en ese marco donde el M-19 firmó los acuerdos de paz y fue materia de otorgamiento de amnistías y de indultos, de tal manera que son situaciones muy distintas a las que está viviendo hoy el país. Nosotros en esa época invitamos a las FARC a que hiciera parte de la firma de los acuerdos de paz y no lo quiso hacer. Y mire cuál ha sido la diferencia. Más de 100.000 muertos en estos 25 años, más de 50.000 secuestrados, más de 12.000 niños reclutados ilegalmente, más de 5.000 atentados a la infraestructura física del país. O sea que ahí hay una responsabilidad, porque se les dio la oportunidad en un momento en que se estaba diluyendo el campo socialista. En todo el mundo estaba desapareciendo el campo socialista. No había razones para continuar en la lucha armada. Bueno, senador, muchas gracias. Esta entonces, Johan y televidentes, la radiografía, las respuestas concretas que da el senador Ever Bustamante, exmilitante del M-19, y todo el contexto judicial que se ha venido dando en los últimos años y lo que viene precisamente en materia de las diferentes investigaciones en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Sigan ustedes con más información en estudio. Omar, muchas gracias y también inmensamente agradecimiento al doctor Ever Bustamante, porque bueno, tomó su tiempo, están en plenaria en este momento en el Senado y se tomó su tiempo de salir y atender a Cable Noticias justo en este instante en que estábamos hablando de este tema.